Saludos, bendiciones. Le damos gracias a nuestro Dios poderoso que nos da la fuerza en medio de las debilidades, que nos da el gozo en medio de la tristeza. Él es quien cambia y transforma mi vida cuando acudimos a Él. Él cambia y transforma. Y en este momento vamos a tomar un pasaje bíblico de las Sagradas Escrituras. Estaremos hablando del tema un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Así mismo está titulada nuestro canal, nuestra página en Facebook, un encuentro con Dios. Es importante destacar que las Sagradas Escrituras, a través del Espíritu Santo, es la que nos transforma, nos cambia y nos hace una nueva criatura. Y leemos el pasaje bíblico hallado en Lucas capítulo 19. Lucas 19. Ahí estaremos leyendo las Sagradas Escrituras. A partir del versículo número 1, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose hoy en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y otro pasaje bíblico hallado en Marcos, vemos la historia de Bartimeo, el ciego, y cómo el Señor hizo su obra a través de este ciego, el cual pedía al Señor que le hiciera milagro, y enseguida Jesús hizo un milagro. Quiero tratar estos dos personajes. Zaqueo era un publicano, jefe de los publicanos, rico, considerado el mismo el recaudador del Imperio Romano. Cuando Israel se encontraba bajo la mano del Imperio Romano, ellos recaudaban impuestos a los judíos. Estos se consideraban ladrones, se consideraba la clase social más depravada en términos de delincuencia, porque le robaban a su propio pueblo al momento de recaudar impuestos. Bartimeo, este hombre pobre que busca auxilio, socorro en el Señor, él mismo era ciego y tenía ya un tiempo, varios años, nacimiento de ciego, dice la palabra, era de nacimiento ciego. Y este hombre era mendigo y encuentra a Jesús camino a Jericó, aproximadamente 30 kilómetros de Jerusalén. Y interesante que menciona el nombre, Bartimeo, hijo de Timeo. Cómo destacan las Sagradas Escrituras, el nombre y su pariente. Jericó, considerada una de las más antiguas ciudades de Palestina. Y Bartimeo oye, inmediatamente sale a
encontrar al Mesías. Y este es el primero en decirle públicamente a Jesús, hijo de David, una denominación mesiánica. Y lo hace después de la confesión de Pedro, en la que reconoce a Jesús como el Mesías, el Salvador. Y Jesús dice, manda a traer al ciego, lo que le hacía callar. eh, los propios discípulos mandaban a callarle, pero al Jesús llamarle, suelta el manto. El manto era una pieza indicativa de que era ciego en el pueblo judío. Era eh, obligatorio, según la ordenanza en número 15, 37 a 41, utilizar esta pieza para identificarse como una persona que era ciega. Eh, él mismo va camino y Jesús le llama. Al ver que él vocifera, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y lo pronuncia varias veces hasta que Jesús escucha y lo llama, y él viene a él. En este tema, un encuentro con Dios, tome todo personaje como modelo, porque es interesante cuando nosotros venimos al camino de Dios, Él nos transforma. Hay que destacar el contraste entre el ciego Bartimeo y Zaqueo. Ambos estaban cerca de Jericó, fueron encontrados en los puntos extremos de la ciudad. El uno estaba sentado en el camino, el otro estaba posado en un árbol. El uno era pobre, el otro era rico. El uno buscó la misericordia de Dios, el otro buscó ver a Jesús. El uno tenía que levantarse para ser salvo, este es el Bartimeo. El otro tenía que bajarse porque estaba en un árbol y era pequeño, como bien leímos el pasaje bíblico. Jesucristo es capaz de salvar a lo más alto de la sociedad, así como lo más bajo. El estrato social de Zaqueo era jefe de los publicanos, como bien habíamos mencionado. Eh, Posiblemente un contratista, como muchos recaudadores de impuestos. Él mismo tenía un deseo ferviente, procuraba ver a Jesús, según Lucas 19:3. No solo deseaba verlo, evidentemente deseaba conocerle. Sin duda, los sentimientos que lo conmovieron eran más profundos que la mera curiosidad. El Hijo de Dios nunca gratifica al mero espectador. Es interesante destacar esto, sino que más bien el anhelo de conocer personalmente a Cristo, el Señor, lo habría pasado con toda probabilidad. El que mira el corazón ha dicho, lo hallará si lo buscares de todo corazón, de toda tu alma. Eso lo establece en Deuteronomio 4:29. Cuando buscamos de todo corazón, con todo nuestro ser, Él entonces presta la debida atención, no como mero espectadores como hay mucho hoy en día. Es desgraciadamente escuchar esto. También hay en esta comparación la doble dificultad. No podía a causa de la multitud, pues era pequeño. Zaqueo era bastante pequeño. Una gran multitud y un par de piernas cortadas son realmente obstáculos formidables en cuanto a poder ver. El obstáculo era tan personal como circunstancial en sí mismo y en lo demás. ¿Quién buscó al Señor sin ser confrontado con estas dos clases de dificultades? Es decir, siempre en la vida vamos a tener dificultades para buscar a Dios, pero lo bueno es que el corazón esté dispuesto a buscarlo. Una determinación fija, corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí, según Lucas 19:4. El jefe de los publicanos, este hombre rico, salió corriendo y trepando un árbol como un niño escolar. ¿Quién lo habría pensado? Cuando hay una ansiedad real por conocer a Jesucristo y el poder de su salvación, no habrá ninguna preocupación por el temor al hombre, ningún sentimiento de vergüenza en una búsqueda tan desesperada. Aquellos que se avergüenzan de mostrar entusiasmo por Cristo y su causa son absolutamente indignos de Él. Su llamado inesperado. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Según Lucas 19:5. Zaqueo buscó ver a Jesús y conocerle, sin darse cuenta del hecho de ver a Jesús como debería ver. Ser visto implica ser visto y conocido por Él. Date prisa,
El Señor siempre está listo para satisfacer la necesidad de nuestra alma ansiosa. Hoy es necesario, porque ¿por qué hubo esta necesidad? ¿Acaso la verdadera angustia del corazón de un pecador en busca de Cristo no pone una necesidad de gracia sobre quien vino a buscar y salvar lo que se perdió? Lucas 19:10. Su obediencia, una obediencia dispuesta, tuvo Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Es decir, en el momento que él supo que Jesús iba a pasar por ahí, por allá, le recibió de forma gozosa. Eso es lo que hace Cristo cuando uno llega a Él. Él cambia, transforma su vida. Cuando Cristo llega a uno, eso sucede. Su pronta respuesta al llamado del Maestro y su alegre recibimiento de Él, seguramente prueba que el publicano se mostró ansioso y honesto en su nueva búsqueda. Los falsos profesantes siempre tienen una excusa cuando el llamado personal de Cristo es presionado sobre ellos, según Lucas 14:18. Un hombre hambriento no necesita que se le presione mucho para comer. Cuando se le coloca alimento adecuado y sabroso, los que están realmente ansiosos por ser salvos nunca están muy lejos del reino. Su salvación instantánea, toda la multitud murmuró, y eso es lo que acontece cuando tenemos un encuentro con Cristo. Inmediatamente nos van a murmurar, nos van a criticar, nos van a tildar de fanático, nos van a tildar de tantas cosas. Pero el que sabe, el que está viviendo, el que está sintiendo un cambio en su vida, una transformación, y descuida lo que el otro opine, lo que otro crea de usted. Lo importante es el encuentro, la necesidad que es Dios satisface en nuestra vida, ese cambio, esa necesidad, esa sed, esa hambre de tener a alguien que satisfaga. Eso es Jesús, quien en nuestra vida nos da todo y para siempre. Tal vez, tal vez fue para acallar su murmullo y justificarse a sí mismo y también al Señor por haberle permitido entrar a su casa. Zaqueo se puso de pie y dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuadruplicado. Esto, él está cumpliendo uno de los mandatos en Deuteronomio. Cuando se hurta, el, la retribución es dar 4 veces lo hurtado. Pero Jesús no entró a su casa porque dio a los pobres, sino porque era un pecador ansioso que buscaba la comunión con Cristo. Eso hay que destacarlo. Fue por la necesidad, el deseo de querer a Cristo. Y cuando alguien viene a Él, Él no le echa fuera. También es necesario destacar que por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe, según Efesios 2:8-9. El día que la salvación llegó a la casa de Zaqueo y a la casa de Bartimeo, pasó a ser hijo de Dios. Un encuentro con Dios. Bendiciones.